Bienvenidos todos a este primer webinar del año 2023 para el módulo 5 AdPro. Soy Diego Andrés Rodríguez, como lo comenta Angie, mi compañero José Luis Gross va a estar respondiendo sus dudas a través del chat. Hoy vamos a hablar de las novedades 5 AdPro contratos. Vamos a revisar los siguientes boletines. AdPro 106, migración desde Excel de actas generales y actas por grupos. AdPro 108, envío por correo del archivo PDF del acta. AdPro 109, generación de cuentas por pagar multicentro de costo. Y por último, AdPro 111, versión multiexplorador actualizada de minutas parametrizables para nuestros contratos civiles de obra. Vemos que estos boletines no están ordenados según su publicación en la página de 5Tools, sino que están ordenados según una funcionalidad, y en este caso la funcionalidad es contratos y actas. Voy a apagar la cámara para no tener inconvenientes con el audio ni ralentización de nuestro video. Como les contaba, bueno, tenemos estos 4 boletines, digamos que cronológicamente vamos a hacer el ejercicio, varios ejercicios, iniciando con la migración de actas generales y por grupos. Estas actas posteriormente las vamos a aprobar y desde la página de aprobación vamos a validar cómo en el PDF de nuestras actas aprobadas vamos a tener la posibilidad de enviar por correo electrónico estos documentos a nuestros contratistas. Teniendo nuestras actas aprobadas, vamos a visitar la página de generación de cuentas por pagar de actas multicentro de costo. Vamos a generar cuentas por pagar de varias actas en el mismo proyecto para un solo contratista, y vamos a tomar ventaja de esta nueva funcionalidad también para causar o generar cuentas por pagar de varias actas del mismo contratista en diferentes proyectos. Una mejora bastante importante que vamos a tener allí. Por último, vamos a revisar la nueva página de plantillas de minutas junto con unas nuevas funcionalidades como la posibilidad de crear campos adicionales por cada proyecto. Vamos a ver el entorno funcional de la nueva opción. Vamos a crear variables adicionales por proyecto. Vamos a configurar una minuta, la vamos a subir y vamos a validar su impresión. Vamos entonces con nuestra primera funcionalidad, AdPro 106, migración desde Excel de actas generales y por grupos. Hago énfasis en que las dudas que ustedes tengan las pueden ir consignando allí en el chat de nuestra reunión. Preguntas y respuestas. Mi compañero José Luis Gross va a estar respondiendo en tiempo real todas estas dudas que van a surgir a través de los diferentes ejercicios que voy a ir desarrollando en la mañana de hoy. Migración desde Excel de actas generales y por grupos. Opciones del boletín. Estas dos opciones son totalmente nuevas en el menú de AdPro Contratos. Esto significa que una vez activemos este boletín en pruebas o en producción, es necesario que el administrador del sistema habilite estas opciones en el perfil de cada uno de los usuarios que requiera de estas funcionalidades. ¿Cuál es el objetivo de esta funcionalidad? Vamos a contar con una opción que nos va a permitir migrar y crear a partir de información diligenciada en Excel actas generales y por grupos, afectando claramente la inversión y el consumo en 5AdPro. Desde estas opciones, nosotros vamos a tener la posibilidad de descargar nuestro archivo ejemplo, el archivo que vamos a diligenciar. ¿Qué beneficios tendremos? Vamos a poder migrar de una forma ágil y rápida
actas de contratistas, por ejemplo, con un volumen importante de registros. Un acta de mano de obra de estructura, un acta para todo lo que es la red hidrosanitaria, que pueden tener 80, 100, 150 registros. Podemos diligenciarla en Excel y migrarla al sistema. Por ejemplo, hablando de los contratos generales, muchas empresas que no cuentan con el módulo GTH o con Bitácora, pues van a tener la posibilidad de hacer el cargue desde Excel de los costos de la nómina reportados desde el módulo administrativo y financiero o en su defecto desde nuestro software contable. Entonces, esto agilizará bastante el cargue de esta información que normalmente la requerimos de forma quincenal o mensual en el proyecto dentro de nuestro control de costos, afectando nuestra inversión y nuestro consumo. Lo mismo, la generación de actas de reembolsos de la caja menor, podemos digitarlo teniendo nuestros recibos en mano en Excel, e incluso el cálculo de la base del IVA que aplica a los contratos generales, lo podremos hacer formulado en Excel, luego hacemos nuestra migración y con esto pues vamos a ahorrar tiempo y operatividad en nuestros proyectos. Claramente, aplican a contratos generales y por grupos. O sea, no nos aplican para contratos a todo costo, anticipos, devoluciones de retención y garantía o devoluciones de retención FIC. El cálculo de la retención en garantía, retención FIC y de la amortización de anticipos se dará una vez migremos nuestra acta de forma automática y según lo parametrizado en cada uno de nuestros contratos. Los descuentos los podremos aplicar una vez tengamos nuestra acta generada y migrada dentro del sistema desde las páginas que corresponden a actas generales, actas por grupos. Muy importante, pues el contrato debe estar abierto, o sea, aprobado, y también debe estar vigente. No debería estar vencido para que podamos realizar la migración sin inconvenientes. Muy importante también el archivo que vamos a descargar, ese archivo ejemplo, pues debemos respetar esa estructura al momento de diligenciarlo. No vamos a cambiar formatos, no vamos a cambiar el orden de las columnas, vamos a respetar esa estructura de diligenciamiento de nuestro formato. Por último, el sistema cuando realicemos ese cargue de nuestras actas generales o por grupos, va a realizar una validación en función de cómo esté parametrizado la validación o parametrizada la validación de las actas, o sea, va a validar, por ejemplo, el bloqueo al proyectado en las actas. Si lo tenemos activo y estamos superando la cantidad proyectada, pues no nos va a dejar migrar. Y si en un archivo tenemos varios registros y en alguno de ellos se presenta alguna inconsistencia, es posible migrar el archivo, solo que esos registros que presentan inconsistencias no se migrarán, solo migrará de nuestra acta los registros que estén correctamente diligenciados y que cumplan con los parámetros y validaciones del sistema al momento de realizar nuestra migración. Bueno, vamos a ingresar entonces a nuestro entorno de trabajo para la mañana y la sesión de hoy, que es 5 Comercial 2022. Vamos a trabajar o voy a trabajar en el proyecto 470, webinar novedades sin probar contratos. Vamos a dar inicio con la funcionalidad de migración de actas generales. ATRO, contratos, cortes de proyecto, migración de actas generales y migración de actas por grupos. Ingresamos a la opción. Podemos ocultar el panel de carga, una página bastante simple, bastante sencilla. Tenemos el icono que nos permite realizar la búsqueda en nuestro equipo del archivo a migrar. El icono que nos permite ver las recomendaciones y el proceso operacional. Recomendaciones, rápidamente. No debemos subir archivos diferentes al Excel. Debemos respetar toda la estructura contenida en el archivo de ejemplo. Al momento de diligenciar la información, no debemos modificar los valores cargados por defecto en la primera fila.
El nombre de la hoja de Excel, pues acá nos dice que debería ser actas generales, por favor no lo modifique, vamos a hacer caso. Formato de fechas, día, mes, año separado por un slash. No modificar los formatos de las celdas, todos los campos son obligatorios. Y a nivel de comentarios, máximo 100 caracteres. No vamos a dejar ningún campo vacío, por eso si no nos aplica el IVA, dejamos allí un 0. Y si alguna de las celdas presenta error, al momento de realizar el precargue, va a cambiar el color de esa fila y nos va a indicar el sistema cuál es el error correspondiente. Proceso operacional, ya lo hemos visto en diferentes funcionalidades de carga de archivos de Atro. Seleccionamos esta carpeta, este icono, para cargar nuestro archivo de Excel. Previa validación, si no presenta errores, vamos a dar guardar en este floppy disk de 3,5 que tenemos como icono de guardado. Y el sistema nos notificará si se realizó la migración o no. Bueno, vamos a hacer nuestro primer ejercicio. En ese proyecto tenemos un contrato general. Más bien, dos contratos generales. Tenemos este contrato 470-001 para pago de algunas manos de obra de servicios generales y vamos a manejar también el contrato número 470-003 para los reembolsos, el manejo de nuestra caja menor. Vamos a descargar nuestro archivo ejemplo y vamos a abrirlo. Tenemos nuestro archivo tipo tabla, en formato tipo tabla en Excel, con un ejemplo donde tenemos las columnas de proyecto, número de contrato, fecha, número de NID, ítem, insumo, cantidad, valor unitario, base del IVA y porcentaje del IVA. El ejemplo, pues no es tan chévere porque normalmente tendríamos un 19, un 5, 7, etcétera. Y comentarios máximos 100 caracteres. Podremos digitar allí. En este caso, vamos a hacer la migración para el pago de una mano de obra de un manejo de acero. Estas dos filas no serían necesarias, ya que solo vamos a requerir de la primera fila. Proyecto, en este caso, el proyecto es el 470. El contrato 470-001. Y como fecha actual o fecha futura. En este caso, 26/01 del 2023. En NIT, si bien estamos hablando de un contrato general que no es para caja menor, de todas formas se requiere el NIT del contratista. Puede que sea redundante, pero es la estructura que tenemos para nuestro archivo de migración. El NIT en mi contratista es el 830-138-832. Ítem, voy a pagar el ítem 1.003. De ese ítem voy a pagar el insumo 4409. En este caso voy a pagar 800 kilogramos de amarre de acero y el valor que tenemos negociado son 370 pesos. Acá, por ejemplo, la base del IVA. Queremos manejar, por ejemplo, un IVA sobre el 5% que sería la utilidad. Yo le puedo decir al sistema, la base del IVA es el 5% de este valor. IVA del 19% sobre la base del IVA, sobre los 185 pesos. Y vamos a dejar aquí, muy importante, este comentario. Les voy a decir que esto es el pago, mano de obra, con corte al 15 de enero del año 2023. Guardo mi archivo. Cierro el archivo. Y vamos a cargar. Proceso operacional, doy clic sobre la carpeta para acceder a mi equipo. Selecciono el archivo Excel. Número de registro. Me dice el sistema, un registro se está cargando para el proyecto 470, el contrato 470-001, fecha del acta 26 de enero de 2023, NID es tercero, ítem, insumo, cantidad. Vemos que tomó esa formulación en la celda, más bien tomó el resultado de la formulación de la celda, el valor
calculado, ni siquiera tuve que cambiarlo a formato número, porcentaje de IVA y los comentarios, sin errores. Puede que nos confundamos, no, listo, ya me quedó cargado porque estoy viendo aquí un check en color verde. No, resulta que está la validación. Ahora tenemos que darle clic sobre nuestro floppy disk de 3,5 para guardar el acta. Migrar, no migrar. Migramos, se realizó correctamente el proceso de migración. Un registro, se crearon las siguientes actas. Contrato actas, o sea, del contrato número 1, el acta número 1. Cierra. No lo hemos visto, pero en la mano derecha tenemos la posibilidad de auditar la migración de actas por proyecto. Si doy clic allí, consulta auditoría, fecha inicial, puedo hacerlo por periodos. Del 1 al 15 de enero quiero ver las actas que me han migrado. Y este check es para que nos muestre, ¿qué? El usuario que realizó la migración. Le doy consultar, me muestra todas las actas que se han migrado. Este número es un orden que tiene la tabla, se han migrado 12 actas. Y, muy importante, tenemos la posibilidad de descargar el archivo con el que se realizó la migración. Entonces, si por ejemplo yo hice la migración de la nómina de diciembre, pero se me perdió el archivo, puedo venir a la auditoría, descargar ese archivo, actualizar las cantidades, cambiar la fecha, revisar valores y volverlo a migrar. Entonces, básicamente vamos a tener un repositorio de archivos dentro del sistema con todas las actas que se han migrado al momento. En la mano derecha, yo puedo validar en esa migración cuáles son los detalles del archivo de Excel. No digo del acta porque pueden ser varias actas de diferentes contratos, como lo vamos a ver en el ejercicio número 2 que voy a realizar a continuación. Migramos el acta, vimos la auditoría. Esta auditoría la podemos también descargar en Excel. Con o sin usuario, yo puedo descargar en Excel la auditoría migración de actas generales. Vamos a validar nuestro corte del proyecto. El contrato es el número 1. Y vemos que efectivamente cargó la información tal cual lo realizamos o lo digitamos en nuestro archivo Excel. Consultamos nuestro PDF y aquí podemos ver las observaciones. Ingresamos en la última columna de nuestro archivo de Excel. Claramente, pues es un acta generada sobre la que yo puedo realizar ediciones, validar retención y garantía, retención FIC, aplicar descuentos, validar amortizaciones y demás. Este fue entonces nuestro primer ejercicio. Ahora vamos a volver a nuestra migración de actas generales. Y en este caso vamos a hacer un ejercicio de migración en un solo archivo, un acta para 3 proyectos diferentes. Vamos a pagar 3 manos de obra diferentes. En este caso mediante un contrato o contratos generales, actas generales. Nuevamente podemos realizar aquí la consulta y la descarga del archivo ejemplo. Abrir nuestro archivo ejemplo. Y vamos a diligenciar, en este caso, como les contaba, es un acta por cada proyecto. Vamos a diligenciar una fila por cada acta de cada proyecto. Del proyecto 470, del contrato 470, 0001, fecha presentes o fechas presentes o futuras, nos admite esta migración a nivel de actas generales. El NIP del tercero, 830, 138, 832, en este caso, y voy a pagar del ítem 1.003, nuevamente es el insumo mano de obra acero de refuerzo, 409, y voy a pagar 600 kilos, el valor unitario, en este caso 360 pesos, y el IVA va a ser sobre una base del 5% del valor del costo directo, IVA al 19%, y acá voy a decir que es el pago, manejo de acero, con corte al 15 de enero de 2023. Diferente proyecto, el proyecto 393.
El proyecto 393 tenemos el contrato 393-004. Fecha 26 de enero de 2023. En NIT 830, 138, 832. Estratégicamente estamos utilizando el mismo contratista para más adelante en el ejercicio de la causación o la generación de cuentas por pagar multicentro de costo poder ver esa funcionalidad cuando tenemos actas de diferentes proyectos. En este caso, la estructura presupuestal es diferente. Nuestro ítem es el 1.1 y vamos a pagar el insumo 8105 de la mano de obra de un filtro francés. Vamos a hacer el pago de 10 metros lineales a un valor de 14.000 pesos. 5% será la base del IVA del 19%. Mano de obra, filtro francés, con corte al 15 de enero de 2023. Último proyecto. Este proyecto es el 449. El contrato es el 449-001. Fecha de elaboración el día de hoy. Contratista, mismo 830, 138, 832. En este caso, el ítem es el 50.001. El insumo es el 4860. Está la mano de obra de un muro en ladrillo. Y vamos a pagar 15 metros cuadrados a 20.000 pesos con un IVA del 19%. Mano de obra, muro en ladrillo. Con corte al 15 de enero de 2023. Guardo mi archivo y voy a migrar. Proceso operacional, nuevamente, abrimos nuestro computador, seleccionamos el archivo. En las validaciones, previamente, este ejercicio pues está preparado, por eso no tenemos errores, pero más adelante vamos a ver qué pasa si migramos un archivo con errores en su diligenciamiento o que no pase las validaciones configuradas en el sistema al momento de generar actas. Sin errores, tenemos los 3 registros. Si estamos de acuerdo, vamos a guardar nuestro archivo y vamos a migrar. Se realiza correctamente el proceso de migración. Actas, 3 registros. ¿Cuáles actas? Esquema, contrato, paréntesis, actas. O sea, del contrato 4 del acta 2, del contrato 1 del proyecto 449 del acta 2 y del contrato 1 del proyecto 470 el acta 2. Vamos a validar el acta 2 entonces en nuestro proyecto. Perdón. Cortes de proyecto, actas generales del contrato número 1. Y vemos que efectivamente pago manejo a cero con corte del 15 de enero de 2023. Curiosemos de todas formas en los otros proyectos, en el 393. Vamos a ver, en este caso el contrato era el número 4. El acta 1 está bloqueada por estado. El acta 2, vamos a revisar. El acta que acabamos de migrar. Mano de obra filtro francés con corte al 15 de enero de 2023, perdón, fecha del acta 26 de enero de 2023. Validemos el acta en el tercer proyecto, que es el 449. El contrato es el 449-01. Hay 2 actas. La que migramos es el acta número 2. 26 de enero de 2023, mano de obra muro en ladrillo Tolete, con corte al 15 de enero de 2023. Sin ningún inconveniente, realizamos entonces esa migración de un solo archivo con actas para contratos diferentes. Retornamos al proyecto 470. 470. En este caso, el ejemplo va a ser el siguiente. Voy a migrar un acta de reembolso de la caja menor, donde voy a tener pagos de
transportes, papelería, peajes y alimentación. Vamos a descargar nuestro archivo nuevamente. Perdón. Descargamos nuestro archivo ejemplo. El proyecto va a ser el mismo, el proyecto 470. Y el contrato va a ser el mismo porque es el contrato que generamos para el manejo y la administración de nuestra caja menor. Entonces, aquí 470-03, 4 registros, podemos aquí darle una copia. Fecha 26 de enero de 2023. Y acá el NID, como estamos hablando de reembolsos, cajas menores, el NID es el NID del tercero. En este caso me prestó un servicio de transporte. En la segunda línea, el NID de esa papelería donde yo fui a plotear algunos planos, a imprimir algunas actas y demás. Tercer NID relacionado a una concesión, porque son unos peajes. Y el último, el NID de el restaurante donde yo fui a comprar unos refrigerios para un comité de obra. 900, 656, 607. Tengo el 830, 100, 805. Tengo el 800, 124, 455 y 860, 001, 697. Estos son los NID. El ítem, en este caso la estructuración de nuestra caja menor, se encuentra en un solo ítem, que es el 37.013. Y los insumos, en este caso, son el 4006, 4040, 7466 y 7966. Cantidad. Cantidad 1. Estamos haciendo un reembolso. Yo no voy a digitar allí cantidades diferentes a 1. Lo que voy a poner aquí es el valor de la sumatoria de los recibos. En este caso son 10.000 de mi transporte sin IVA. Entonces, transporte comité de obra el 18 de enero del 2023. Papelería son 40.000 pesos. Base de IVA 40.000 pesos. IVA del 19%. Vamos a decir que es impresión de actas y servicio de plotter. Que son dos facturas, muy importante. Factura de venta 0.20, factura de venta 150. Aquí vamos a pagar unos peajes, entonces el costo en este caso son 52.000 pesos sin IVA, ya sin base de IVA y sin IVA. Y voy a decir que son peajes, visitas de obra. Número de recibo. Número recibo 028, 029, 458, 455, 585. Muy importante, esta información que estoy digitando, teniendo en cuenta nuestro boletín 109, se va a mostrar en la columna de concepto, en la cuenta por pagar, en la línea del costo y en la línea del IVA de cada uno de los conceptos o de los insumos relacionados en el reembolso de la caja menor. Entonces, por eso, este texto va a ser muy importante, porque lo vamos a ver en la generación de la cuenta por pagar en la columna de concepto. Vamos a ver allí esta información. Alimentación, en este caso son 45.000 pesos, sin IVA. Y voy a decir que estos son los refrigerios
los refrigerios, comité de obra del 15 de enero de 2023. Guardamos. Entonces, puede que toda esta información normalmente la tenemos a la mano en el proyecto. Las sugerencias de consultoría normalmente es que haya un ítem con los diferentes rubros de la caja menor. Entonces, estos ítems e insumos, pues ya los conocemos. Tenemos recibos en mano, hacemos la sumatoria, digitamos el valor de nuestros recibos, tenemos en nuestros recibos, en el RUT, el recibo que me entregó la panadería. Entonces, este proceso puede ser muy rápido cuando lo diligenciamos o lo realizamos desde Excel. Bueno, guardo mi archivo y vamos a realizar entonces la migración. Selecciono todo está acorde, estamos dentro de las cantidades y dentro de los valores. Muy importante, pues cuando creemos el APU de la caja menor, tener cantidades suficientes para hacer los diferentes reembolsos sin problema. Y todo está acorde, guardamos, le damos migrar y se realizó correctamente el proceso de migración de actas. 4 registros, se crearon las siguientes actas, una sola del contrato número 3. Vamos a validar nuestra caja menor del proyecto, peajes, alimentación e hidratación, transporte, papelería, el NIT respectivo, cantidad, valor, con IVA o sin IVA. Miremos la impresión del acta. Debajo de cada uno de los insumos nos aparecen allí estas observaciones, que las vamos a ver más adelante en la cuenta por pagar de nuestro reembolso. Muy importante esta codificación de los recibos para que tengamos claridad también al momento de generar la causación. Creo que ya es bastante claro el manejo de la migración para las actas generales. Vamos a pasar entonces a la migración de actas por grupos. Migración de actas por grupos. Listo. Mucho más sencilla. ¿Por qué? Porque acá los contratos por grupos simplemente vamos a digitar el grupo, no tenemos que digitar el NIT. Vamos a digitar la cantidad a pagar. Y en este caso vamos a pagar de un solo contrato, vamos a hacer un acta en la que vamos a pagar 3 diferentes grupos de contratación. Listo. El proyecto es el 470. El contrato, en este caso, es el 470-02. Fecha del acta. Aquí podemos tener retroactividad hasta la fecha de inicio del contrato por grupos. Hasta la fecha de inicio del contrato por grupos, fecha actual o fecha futura sin ningún problema. Entonces vamos a dejar fecha de hoy, 26 de enero de 2023. ¿Qué pasa si digito fechas diferentes? No me va a aceptar la migración. Deben tener la misma fecha los 3 registros. ¿Por qué se requiere la fecha? Porque podemos generar actas en diferentes proyectos y diferentes contratos. En este caso, grupo 1, grupo 2, grupo 3, y vamos a pagar 20 unidades, 1 unidad y 15 unidades. Guardamos nuestro archivo y vamos a realizar la migración. Proceso operacional idéntico. Seleccionamos nuestro archivo sin errores, guardamos y se creó un acta con 3 registros en el contrato número 2. También pues tenemos funcionamiento idéntico, auditoría donde podemos ver el detalle de los registros migrados en cada uno de los archivos. Vamos a validar entonces en actas por grupos esta acta. Cálculo de retención y garantía, retención fee y amortización de anticipos, tal cual se configuró en el contrato, podemos, como les contaba, ir al gestor de descuentos para hacer los descuentos respectivos. Ahora, ¿qué pasa si tenemos un contrato hidrosanitario con muchos registros, un contrato de estructura con 120 líneas?
pues podemos hacer lo mismo. En este caso, pues no voy a diligenciar 20 líneas, sino que ya tengo un archivo previamente diligenciado este ejercicio. Proyecto 470, en este caso es un contrato, para todo lo que es la red hidrosanitaria, que es el contrato número 4. Fecha del acta, 26 de enero. Si digito una fecha diferente en alguna línea, ¿qué va a pasar? No me va a migrar el archivo. Cada uno de los grupos y las cantidades que vamos a pagar. Bueno, entonces vamos a migración de actas por grupos. Ingreso al cargue del archivo. En este caso, el archivo contrato hidrosanitario. Validamos si estoy pasándome en el proyectado o en las cantidades faltantes. Ya vamos a ver qué va a suceder. Guardamos, migrar, y vamos a consultar en actas por grupos cómo quedó nuestra acta. Bastante sencillo. Entonces simplemente estructuramos nuestra acta, la migramos, después hacemos nuestras respectivas validaciones con respecto a las retenciones y descuentos. Para terminar, migración de actas generales y migración de actas por grupos, ¿qué sucede si yo migro un archivo en el que no vamos a pasar las validaciones porque estamos superando el proyectado, porque no tengo acceso al proyecto, porque no se ha aprobado el anticipo? Entonces, vamos a hacer la migración de actas por grupos de un archivo que tengo mal diligenciado y miremos las validaciones. El archivo contiene datos cerrados o con restricciones. Entonces, me dice el sistema que el usuario no tiene acceso a la obra. Yo no tengo acceso al proyecto 411, que no existe el contrato, no existe el grupo, la cantidad supera la cantidad del grupo, la cantidad ingresada supera la cantidad faltante en actas, el saldo de anticipo no cubre el valor a amortizar en el acta, el saldo del contrato es menor al saldo de anticipo. ¿Cuándo puede suceder esto? Cuando nosotros en el desarrollo de las actas de nuestros contratos dejamos de amortizar por X o Y motivo en varias actas y resulta que llegamos a pagar las cantidades faltantes y resulta que esas cantidades tienen un valor menor que el saldo de anticipo. Entonces, este es el caso. El contrato no pertenece al proyecto, no existe el contrato o no existe el grupo. Entonces, muy importantes esas validaciones que tiene el sistema al momento de realizar la migración. Finalmente, ¿qué buscamos con este boletín? Pues agilizar la creación de nuestras actas. Bueno, vamos a cambiar de boletín. Vamos a hablar del boletín ADPRO 108, envío por correo del archivo PDF del acta. Opciones del boletín. Opciones que ya existen, la opción de generación de actas, desde la generación de anticipos, actas por grupos, actas a todo costo, actas generales, devoluciones de retención en garantía, devoluciones de retención FIC. Podremos, si están aprobadas las actas, enviar este archivo en PDF. También desde las opciones de aprobación de actas o de programación aprobación de actas, yo pues sugeriría que esta fuese la opción desde la que de una forma ideal enviemos estos PDFs. Y también vamos a tener una nueva opción. ¿Qué significa? Que si activamos este boletín, el administrador del sistema debe darnos acceso. Debe activar la opción dentro de nuestro perfil para que podamos visualizar el informe de envío de actas. Bueno, ¿de qué se trata el boletín? Entonces, vamos a tener una nueva opción desde la impresión de actas en estado aprobado, muy importante, solamente en estado aprobado, que nos permite enviar por correo electrónico el archivo PDF del acta. Aplica para actas generales, por grupo, a todo costo, anticipos, devoluciones de retención y garantía, en garantía y demás. ¿Qué beneficios tenemos? Que se va a facilitar y agilizar el proceso de envío de las actas aprobadas de los contratistas para su facturación. Es casi una invitación a facturar
para nuestros contratistas, o sea, no tenemos que descargar el archivo, crear el correo y demás. No, desde el mismo sistema lo vamos a enviar. El envío se va a realizar de forma individual, acta por acta. Consulto el acta, la envío. Consulto el acta, la envío. Bueno, ¿qué correo me va a sugerir el sistema allí? El sistema nos va a cargar por defecto el correo que tenga configurado el tercero como contacto principal. Pero pues si me llega el correo y no necesito, ¿qué puedo hacer? Lo puedo editar. Entonces, esa casilla es editable. Vamos entonces, por ejemplo, a las opciones de programación, aprobación o aprobación de actas. En este caso, programación y aprobación de actas. Voy a consultar. Acá tenemos varias actas por programar y aprobar. Por ejemplo, voy a programar y aprobar la primera acta, un acta general. Estando aprobada, consulto el PDF. ¿Y dónde está la nueva funcionalidad? En la parte inferior. Miren cómo me sugiere el correo electrónico configurado en la ficha del tercero como contacto principal. Si estoy seguro de realizar el envío, doy clic sobre este icono y con esto va a salir nuestro correo electrónico. ¿Que si puedo cambiar este correo? Claro que sí. Un correo personal, sin problema, puedo enviar mi archivo. Listo. Bueno, ¿y qué nos va a llegar? ¿Qué correo electrónico vamos a recibir como contratistas? Estoy abriendo el correo en este momento. Perdón. 5 Comercial 2022, nombre de la empresa. Acta de obra número 1 corresponde al contrato 470-001. Miremos el acta. Entonces, como lo indica la descripción del boletín, pues el cliente simplemente, o más bien, el contratista va a recibir el PDF del acta. Y ya con esto, pues procederá a generar la factura para el cobro de este servicio. Bueno, esta es una de las opciones desde la cual podremos realizar ese envío. Voy a aprobar las actas que hemos generado hoy. Y vamos a validar que, por ejemplo, también desde la página de generación de actas, actas por grupos del contrato número 4, estando aprobadas, en la impresión tengo la posibilidad de realizar el envío por correo. Segunda opción. Entonces, desde las páginas de generación de las actas, estando aprobadas, también puedo realizar el envío en PDF de nuestra acta. ¿Y cuál es la nueva opción que nos va a aparecer en el menú? Contratos, informes, informe de envío de actas. Tenemos filtros, tipo de informe, solo hay uno, una opción independiente, por tercero, por contratos, por clase de actas, si son anticipos, actas, anticipos, devoluciones o devoluciones FIC, si fue enviado, rechazado o no enviado. Vamos a hacer la consulta y vemos el estado del acta, bueno, la información del contrato del acta, hipervínculo, un número que está en azul, ya sabemos que es un hipervínculo que nos permite consultar en este caso el PDF de cada una de las actas. Tipo de contrato, el contratista, fecha de envío, el correo o dirección de envío, el mensaje no lo podemos editar. Y, por ejemplo, aquí el correo electrónico tenía un espacio al final, entonces el sistema no leyó el correo y por eso nos rechazó el envío. Desde acá yo también puedo consultar la impresión del acta y como en todas las impresiones, si tenemos el boletín activo, podremos enviar por correo electrónico también este PDF de nuestras actas.
de nuestra acta, porque es una a una, así que de forma puntual. Bastante sencillo este boletín. Y vamos a uno de los, comillas, más importantes que vamos a presentar en la mañana de hoy. Atro 109, generación de cuentas por pagar de actas multicentro de costo. Opciones del boletín, opción de generación de cuentas por pagar y opción de anulación de cuentas por pagar en el módulo administrativo y financiero. Estas opciones pues, van a ser nuevas, tendremos que habilitarlas al usuario del módulo administrativo y financiero que va a generar la causación de los documentos. Bueno, ¿cuál es el objetivo de esta opción? Es permitir la generación de documentos contables por diferentes centros de costo, con una misma factura y mismo proveedor, siempre y cuando tengan la misma sucursal administrativa. Si son de sucursales administrativas diferentes, pues obviamente no van a pasar esa validación al momento de generar el documento. También pues, se permitirá la generación masiva de actas. Se verán reflejadas las cuentas del costo e IVA por centro de costos. O sea, si yo genero una cuenta por pagar para actas de diferentes centros de costo o de diferentes sucursales, pues el sistema en el mismo documento contable va a repetir las cuentas contables, pero en la mano derecha me va a decir a qué centro de costos pertenece esa cuenta del IVA o esa afectación del IVA y del costo. Lo mismo para las retenciones y descuentos. ¿Cómo operaba antes y qué es lo nuevo? Yo creo que todos los que han generado cuentas por pagar en 5 tienen muy claro que antes solo se permitía la generación de una cuenta por pagar por cada acta. El proveedor, o el contratista más bien, si tenía varios contratos y cada uno de ellos nos estaba prestando su servicio, teníamos 3 actas en el mismo proyecto, con el mismo contratista, él tenía que generar 3 facturas. Entonces, con esta nueva funcionalidad, él puede emitir una sola factura y nosotros podremos pagar esas 3 actas en un solo documento de causación, una sola cuenta por pagar. También vamos a ver algo muy importante, y es que antes cuando yo consultaba me mostraba actas de caja menor o actas de reembolso o de legalizaciones mezcladas con las actas por grupos, actas a todo costo, con los anticipos, devoluciones de retenciones y demás. En esta nueva versión vamos a tener un check que discrimina las actas de legalización o de caja menor. Entonces, si no lo activamos, nunca vamos a ver un acta general de una caja menor. Lo hemos sufrido los consultores en las sesiones de contratos, porque no nos aparecían las actas, creíamos que era un error y resulta que en esta nueva versión, ténganlo muy presente, ya les voy a mostrar dentro del sistema dónde está ese checkbox que nos permite consultar únicamente las actas de reembolsos de las cajas menores. Vamos a tener unos filtros en la mano izquierda que se pueden ocultar, donde podremos consultar por tercero, contrato, factura y, muy importante, check de caja menor y legalizaciones. También, hablando de cajas menores, como les contaba, vamos a tener la posibilidad de visualizar en la columna de concepto de la cuenta por pagar, en las filas del costo e IVA, la descripción digitada en cada insumo del acta de reembolso. Visualmente, en unos momentos lo vamos a ver. Esta nueva versión pues tendrá en cuenta la marca de registros de terceros llamada régimen simple para la generación de retenciones. Obviamente es una de las validaciones propias del sistema. Y vamos a tener una funcionalidad también muy importante. Y es que el sistema nos permite visualizar el ICA antes de generar la cuenta por pagar, pero también podremos editar el ICA antes de la generación de la cuenta por pagar. El sistema pues nos va a sugerir la cuenta configurada para ese proyecto. Sin embargo, como les contamos, el usuario podrá editarla. Entonces, por defecto, el sistema nos va a traer la cuenta de ICA que corresponde según la configuración de tipos de contrato, pero tendremos la posibilidad de editarla. Vamos a ir entonces al sistema y vamos a validar nuestras nuevas opciones. Contabilidad, AIF más bien, contabilidad ATRO, actas, generación, cuentas por pagar, actas. No olviden que si tienen dudas, pueden
escribir en el chat de la reunión. Mi compañero José Luis Gross, muy juicioso, está dando respuesta a todos sus requerimientos. Bueno, primer filtro pues es opcional, pero de aquí en adelante yo puedo filtrar por sucursal, por contratista. Por ejemplo, si quiero pagar actas de diferentes sucursales, filtraría por contratista, por contrato, por factura, fecha de pago. Y no lo olviden, si solicitan la activación de este boletín 109, Caja Menor y Legalizaciones tiene un checkbox que las discrimina en la consulta. Si no lo activo, nunca las voy a ver. Lo sufrimos todos los consultores de ATRO con esta nueva versión. Por eso soy muy enfático en este momento, para que seguramente muchos, por no decir que todos los presentes, van a solicitar la activación de este boletín. Entonces, recuérdenlo, Caja Menor y Legalización. Vamos a ver que para el proyecto 470, obviamente aquí el sistema nos está haciendo validaciones con respecto a si ese proyecto tiene actas programadas y aprobadas, sobre todo aprobadas por causal. 470, mismo proyecto, 1, 2, 3 contratos diferentes. ICA, ¿por qué no me saldrá el ICA acá? Pues porque esto es un anticipo. Entonces nos trae el ICA según la configuración en tipos de contrato del ICA por ciudad o municipio en este caso. Pero nosotros podemos cambiarlo por otra cuenta que tenga como atributo porcentaje también. Entonces puedo cambiarlo, por ejemplo, por el ICA de .96. Se requiere la factura para asignación de ICA. Ok. Vamos a asumir que nuestro contratista nos emite una sola factura para las 5 actas de los 3 contratos. Vamos a dejar ese anticipo por fuera. Entonces vamos a cambiar el ICA, por ejemplo. Listo. Si estoy seguro, activo casilla del encabezado. Este checkbox me permite marcar pues todas las actas para que podamos generar en este caso cuentas por pagar para 2 terceros diferentes. Acá creo que había un acta de otro tercero, no me fijé, pero muy importante. Miren que para ABC me generó una sola cuenta por pagar. Para claves, una sola cuenta por pagar. Vamos a validar la de ABC. Y acá, pues simplemente nos aparece un asiento contable que consolida el pago de las actas 1 y 2 del contrato número 1, el acta 1 del contrato número 4. Entonces acá nos trae la descripción del contrato. Vamos a reversar a... Acá pues el centro de costos es el mismo porque todas estas actas pertenecían al mismo proyecto, mismo centro de costos. La reversamos a... Vamos a cambiar nuestro filtro y vamos a decir que ABC, decoraciones y multiservicios, nos generó la misma factura para varias actas de diferentes contratos y diferentes proyectos. Miren que tenemos el 290, 393, 449, 469 y 470. Tenemos la misma factura, podemos editar el ICA. Vamos a generar una cuenta por pagar para varias actas entonces de diferentes proyectos. 339, 393, 49, 469, 470. Generar una sola cuenta por pagar. Consultamos el documento y miremos cómo nos aparecen las cuentas del costo, cuenta del IVA, la retención de ICA, retención en la fuente y demás, relacionado a cada uno de los centros de costo. Miren, acá hay 1, 2, 3,
4 centros de costo. Entonces, esto pues agiliza bastante la generación de las cuentas por pagar y nos permite una mayor versatilidad al momento de facturar nuestros contratistas, ya que, como lo vemos, nos puede generar una sola factura para servicios de diferentes contratos y diferentes proyectos. Vamos a reversarlo. Vamos a ver, para terminar con el boletín 109, caja menor y legalizaciones. Entonces, caja menor y legalizaciones del proyecto 470. Consultar. Entonces, miren que no vemos las mismas actas que aparecían en la consulta antes de activar este checkbox. Acá aparece de este contrato número 3, que es el contrato para la caja menor del proyecto, el acta de reembolso número 1, con toda nuestra información. Miren que acá también tenemos la opción de enviar por correo. Ok. Digitamos número de factura, muchas veces se digita la fecha de generación, en este caso porque pues, es un acta de reembolso de caja menor. Vamos a generarla, consultamos el documento y miren lo importante de poder visualizar en la columna de concepto de nuestra cuenta por pagar las observaciones que digitamos en cada uno de los insumos de nuestra acta de reembolso. Miren allí, están completicos. Completicas las observaciones con el consecutivo o el número de las facturas relacionadas a cada uno de ellos. Miren que se repite en este caso este comentario porque este reembolso sí tenía IVA, por eso se ven en 2 líneas el mismo comentario. Con esto, pues ya hemos visto a grandes rasgos lo que es la nueva página de generación de cuentas por pagar multicentro de costo. Por acá, configuración, tenemos allí algunas aclaraciones de cómo funciona, qué debemos digitar. Si yo consulto sin activar ninguno de los filtros, pues miren que nos recuerda el sistema que el campo de sucursal o contratista es requerido para poder realizar, en este caso, la consulta. Sucursal y o contratista son los filtros requeridos como mínimo para poder generar la consulta de nuestras actas aprobadas para la causación. Finalizando, boletín APRO 111. Versión multiexplorador actualizada de minutas parametrizables, contrato civil. Opciones del boletín. Hay una opción que se mantiene. APRO mantenimiento, contratos, plantillas de contratos, solo que se actualiza. Pero vamos a ver que tendremos una opción nueva en el menú llamada campos adicionales proyecto, que nos va a dar la posibilidad de crear esos campos adicionales, diligenciarlos para el proyecto, que aparezcan allí en el árbol de variables de nuestras minutas, y con esto, cada vez que imprimamos una minuta, vamos a tener información como la información del mandante o el propietario de obra o el número de la orden de servicio, sin necesidad de tener que digitarla cada vez que creábamos un contrato, como sucedía con las variables adicionales de las minutas en la versión anterior. Y pues obviamente, dentro de la ficha del proyecto tenemos un espacio donde se diligencian los campos adicionales que hemos definido como empresa, porque en todos los proyectos me van a aparecer los mismos campos adicionales, entonces estos se deben definir como empresa, se deben estandarizar. Bueno, el objetivo de esta funcionalidad de este boletín es incluir varias mejoras de rendimiento e incorporar la posibilidad de
manejar o parametrizar campos adicionales que van a estar disponibles en el árbol de variable de nuestra minuta. El funcionamiento esencial de minutas se mantiene, es exactamente el mismo. Descargamos el instalador de 5Word, lo instalamos, luego descargamos la licencia, la asociamos, nos logueamos con usuario y contraseña. Pero hablando de usuario y contraseña, vamos a tener la posibilidad de actualizar usuarios. Antes, por ejemplo, si ingresaba un usuario nuevo que necesitaba trabajar las minutas, casi que teníamos que enviar a un soporte para que desde 5 se actualizara ese usuario y apareciera en la opción de 5Word el icono de Appro en ese usuario. Pero ahora, con un icono que vamos a ver en la pantalla, en la parte superior derecha, se van a actualizar de forma masiva los permisos hacia todos los usuarios de la empresa para la pestaña de Appro en 5Word o en Word. Vamos entonces a revisar dentro del sistema qué tenemos nuevo hablando de plantillas de contratos. Parte superior derecha, sincronizar usuarios. Usuarios nuevos, sincronizamos con esto después de que tenemos el instalador y la licencia en Word, podemos ingresar sin problema al árbol de variables para configurar las minutas. La plantilla ejemplo, la licencia, el instalador 5Word y un panel de búsqueda. En el caso de algunas empresas que manejan un volumen grande de minutas, yo puedo aplicar el filtro para ubicar, por ejemplo, esa minuta específica. Visualización como tarjetas o como un listado, como nos guste más verlo, de cada minuta que podremos ver el tipo de contrato asignado y una mejora importante. Antes estábamos en la sesión de minutas y normalmente el usuario me decía, venga, ¿y dónde queda esa minuta? Pues la minuta quedaba en el servidor, pero nunca teníamos acceso a ella. La sugerencia era que en algún drive los usuarios guardaran esas minutas para que posteriormente, si hay que ajustar algo en alguna de ellas, la descargaran, la editaran y la cargaran nuevamente al sistema A5. Pero ahora miren que tenemos el repositorio de las minutas, entonces yo puedo descargar la minuta en cualquier momento. Y la minuta descarga con las variables, no es la impresión de un contrato, sino que como tal me descarga la minuta para que yo pueda continuar trabajando en ella. Miren, en este caso la que acabo de descargar tiene sus variables y yo puedo continuar con la edición de mi minuta. Auditoría del último usuario que modificó esa minuta, que volvió a cargar la minuta, le cambió el nombre, podemos eliminarla o editarla. En la edición, ¿qué podremos hacer? Cambiar el nombre, volver a vincular un archivo, cambiar la naturaleza o asignar el tipo de contrato. Solo puede haber una plantilla predeterminada y en este caso la diferenciamos por este color verde en la tarjeta y la P, que nos indica que es una plantilla predeterminada. ¿Cómo creamos nuevas plantillas? Un icono que ya conocemos de las páginas nuevas de 5Appro. Aquí, por ejemplo, voy a crear una plantilla para el contrato, o más bien, para suministro e instalación. La naturaleza, todavía no puedo asignar el tipo de contrato, entonces, ¿qué hago? Guardo, puedo seleccionar ahora sí la plantilla que quiero configurar, quiero cargar más bien, cargo al sistema. Tipo de contrato nos aplica a los contratos todo costo. Suministro de instalación, doy clic para que se repliegue y guardo. Entonces, de esta forma, creé una nueva plantilla y la migré al sistema para que se pueda imprimir. Le asigné, muy importante, el tipo de contrato. Si quiero eliminarla, pues simplemente eliminar plantilla y ya no queda cargada dentro del sistema.
Pero vamos a una funcionalidad que, como les contaba, es totalmente nueva y es la que nos permite, desde mantenimiento proyecto, campos adicionales proyecto, estandarizar esos campos que requerimos, se diligencien una vez por proyecto y se impriman en cada una de las minutas de nuestros contratos. Tenemos 4 ejemplos que ya están bloqueados porque están siendo utilizados o han sido diligenciados en la ficha del proyecto, de al menos un proyecto. Mandante del proyecto, apoderado, representante legal. Y por ejemplo, yo voy a crear una que se llama número, sin tildes, número. Miren que la mano derecha, como siempre, los campos adicionales, bien sea de contratos o de proyecto, no permiten caracteres especiales porque se nos daña la mina. Número de orden de servicio. Clic sobre el más. He creado un nuevo campo adicional para proyectos. ¿Y dónde lo diligencio? Vamos a la ficha del proyecto, Add Pro Mantenimiento Proyectos. Proyectos. Ingresamos al proyecto 470 y en configuración adicional vemos que nos aparece campos adicionales proyectos. Y puedo diligenciar para este proyecto específico, que es el 470, el número de la orden de servicio. Bueno, ¿qué incidencia tiene el que yo haya creado ese campo adicional proyecto? Esto me permite configurar ese nuevo campo en la minuta proforma que vamos a cargar. Entonces, tengo esta minuta de prueba. Vamos a árbol de variables. En el árbol de variables, contratos automáticos. Y tenemos las variables adicionales proyectos. Si desplegamos, pues me van a aparecer apoderado, mandante, número de orden de servicio, que es la que yo creé, representante legal y webinar novedades 5.4. Entonces tenemos esta minuta donde yo voy a adicionar esos campos adicionales para que se impriman en cualquier contrato. Entonces, voy a decirle al sistema que aquí quiero que me lea la información del apoderado. Aquí hay algunos redundantes, pero como ejemplo nos sirven. Mandante del proyecto. Y vamos a dejar aquí ODS. Arriba lo digité como ODS, pero vamos a dejarlo acá para que sea un poco diferente como ODS. Y vamos a llamar la variable respectiva. Entonces aquí en apoderado, doble clic, como siempre ha funcionado minutas. Pongo mi cursor donde quiero que inserte esa minuta. Mandante del proyecto, doble clic, mandante proyecto, orden de servicio, número de orden de servicio. Ok. Esta licencia, digamos que nos da un margen de maniobra mucho mayor que las licencias que manejamos actualmente, ya que la sesión no se cierra muchas veces después de 1 o 2 días de trabajo, sigue abierta la sesión. Antes se nos cerraba la sesión casi que cada 20 o 30 minutos y teníamos que volver a ingresar y loguearnos para poder ver el árbol de variables. En este caso, voy a cambiar acá el estilo del texto, voy a dejarlo en color negro todo, para que no se note que son variables, y voy a dejar aquí en negrita de texto para que se pueda diferenciar que estamos enunciando la información que va a leer desde nuestro árbol de variables. Guardamos la minuta de prueba. Vamos a AdPro, mantenimiento contratos, plantillas de contratos, y vamos a migrarla para servicios generales. Entonces vengo a editar plantilla, y guardamos. Se actualizó la plantilla de forma exitosa. Entonces, esa minuta estaba configurada para contratos de mano de obra. Aquí en el proyecto tenemos un contrato por grupos de mano de obra que tiene bastantes registros. Entonces, yo pienso que se va a ver bonita esa impresión de la minuta. Ingresamos a nuestro contrato. Vamos a imprimir.
También pude haberlo hecho desde consulta e impresión de contratos. Contrato civil. Y vamos a abrir nuestro archivo, la minuta. Nos trae la información del contrato, las cláusulas, que normalmente es un texto que viene quemado, cuadro de cantidades, cuadro de pólizas, no tenemos pólizas asignadas, por eso no nos imprime, y vemos cómo la información que diligenciamos en el proyecto nos aparece en nuestra minuta, donde nosotros le indicamos, o sea que el sistema prácticamente hace caso, imprime esta información donde nosotros le indiquemos. Funcionalmente, no hay ningún cambio con respecto a la versión anterior de Minutas. Miren que ya hemos visto las nuevas funcionalidades, nuevas opciones y sobre todo campos adicionales proyecto, que es una mejora bastante importante, una evolución con respecto a la versión anterior. Para terminar, en las últimas sesiones de Minutas automáticas con clientes nuevos hemos tenido inconvenientes con la instalación del complemento 5 Word. Entonces, vamos a revisar rápidamente un archivo. Estoy abriéndolo por aquí. Configuración, manejo de minutas. Seguramente muchos de ustedes recibieron un correo con este archivo. Los que no, sobre todo si son clientes nuevos, tengan presente que en el proceso de instalación del componente 5 Word, se nos está presentando con frecuencia este error. La funcionalidad personalizada de esta aplicación no funcionará porque el certificado usado para firmar el manifiesto de implementación de 5 Word o su ubicación no son de confianza. Póngase en contacto con el administrador para obtener asistencia. ¿Qué debemos hacer entonces? ¿Qué pasos debo seguir? Antes de continuar, eliminamos las carpetas de ese instalador que se descargó previamente y no funcionó. Debemos borrar toda esa información. Después, desde el entorno en el que estemos trabajando, bien sea pruebas o producción, vamos a seleccionar la URL hasta .com. Luego, en el panel de control, vamos a redes e internet, administrar los complementos del explorador, seguridad, sitios de confianza. Los clientes antiguos que manejaban Internet Explorer seguramente conocen muy bien esta configuración. Sitios de confianza. Vamos a sitios y vamos a pegar allí la URL de nuestro entorno. Luego de esto, cerramos el navegador y Word para que el PC tome los cambios. Luego ingreso nuevamente al sistema, descargo el instalador, preferiblemente voy a guardarlo en una carpeta raíz del sistema. Corro la instalación y con estas configuraciones no deberíamos tener inconvenientes para instalar 5 Word como requisito del manejo de nuestras minutas automáticas. Para finalizar, estos boletines que hemos presentado hoy, o que les he presentado hoy, ustedes los tienen siempre disponibles, estos y todos los boletines, en 5 Tools. Si no reciben los correos, de pronto les está llegando al spam los correos que enviamos con las actualizaciones, pueden ingresar a 5 Tools. Todo usuario que maneje 5 tiene acceso a 5 Tools. Vamos a contenido, actualizaciones. Nos atañe Atro en este momento, Atro. Y miren cómo tenemos allí todos los boletines junto con las actualizaciones críticas, que tienen unos consecutivos diferentes. Ingresamos y vemos de nuestro boletín un PDF con absolutamente toda la información relacionada al boletín. Tenga muy presente el método de solicitud para cada uno de ellos. Miren que, por ejemplo, Atro 111 se debe solicitar a través de un help desk con categoría add-on. Otros boletines se deben solicitar con un help desk tipo requerimiento. Entonces, muy importante tener claridad sobre cuál es el método correcto de solicitud de cada uno de nuestros boletines o actualizaciones.
Ya con esto hemos terminado nuestro webinar de la mañana de hoy. Agradezco mucho su participación.